Pues vamos ya con la entrevista de la semana en el programa Parlamento. Vamos a recibir a nuestra invitada hoy, que es la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino. ¿Qué tal? Bienvenida una vez más a las entrevistas de Parlamento. Hola Marta, muchas gracias por la invitación. Además lo hacemos en una semana en la que ha habido pleno, el último pleno del mes de mayo y uno de los últimos de este periodo de sesiones, que se ha ido relativamente rápido, con muchísimo trabajo, ¿no? Sí, bueno, para mí los plenos son muy intensos porque tengo muchas intervenciones. Hacer un grupo pequeño, pues a una media de 10 intervenciones en cada pleno, y es casi como una maratón, ¿no? Así que me pillas un poquito, como digo, ya un poquito con ese agotamiento de tantas horas de pleno, pero espero poder contestar bien a todas las preguntas. Hay muchos asuntos de actualidad. Uno que se ha tratado reiteradamente en los plenos ha tenido que ver con el asunto de ese cambio en las relaciones entre España y Marruecos. El ministro Álvarez ha estado esta semana, de hecho, en Canarias, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y entre una de las cuestiones pues trataba de explicar ese cambio que se va a traducir en, decía, para empezar, en mayor control en las fronteras con Marruecos, en ralentización de la migración irregular. Yo no sé hasta qué punto se ha conseguido según las cifras. Mucho ha tardado el señor Álvarez en venir a Canarias a dar explicaciones, sobre todo después de lo que dijo, que este cambio de postura con respecto al Sáhara, tan radical a favor de Marruecos y en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, se debía a que de alguna manera Canarias estaba en una situación de peligro, dio a entender incluso en aquella rueda de prensa que dio, y no dio más explicaciones. Ha tardado mucho en venir aquí a dar explicaciones. Al parecer no había ningún peligro, sino lo que se trata es de que se frena, según él, de alguna manera, la inmigración irregular, pero estamos viendo que los datos están desmintiendo al señor Álvarez, porque este mes de mayo ha sido un mes en el que hemos vuelto a la normalidad en cuanto a la llegada de estas personas. Y lo peor no son las personas que llegan, que obviamente necesitan ser atendidas, lo peor son las personas que se están quedando en el camino, y la verdad que es muy duro pues leer noticias de cómo continuamente encuentran a personas fallecidas, a niños, incluso en esas pateras tratando de llegar a Canarias. Y yo creo que realmente Marruecos no está haciendo todo lo que puede hacer en esta materia, y el Gobierno de España, además de llegar a acuerdos con Marruecos, también tiene que trabajar en esos países emisores de los inmigrantes, en fortalecer la cooperación internacional, en dar oportunidades en esos países para evitar tantas muertes en el mar. Ha sido una semana pues compleja, llena de asuntos. Uno de los que más le interesa, en los que además se muestra usted particularmente combativa, es el asunto de la educación. Ha hablado esta semana de fracaso escolar, reclamando una vez más un plan de lucha contra el fracaso escolar. Sí, porque es un acuerdo al que llegué con la Consejería de Educación, que aceptaron una enmienda que yo presenté en los presupuestos no de este año, sino del año pasado, y la Consejería, el Gobierno, se comprometía a presentar en el Parlamento un plan de lucha contra el fracaso escolar en Canarias y también a destinar recursos. Hay que tener en cuenta que contamos con el mayor presupuesto de la historia de Canarias, mayores recursos que nunca, y sin embargo no se llega a invertir ese 5% del Producto Interior Bruto que según la Ley Canaria ya tendríamos que estar invirtiendo en educación. Para mí la educación es muy importante porque creo que es la herramienta que le podemos dar a los niños, a los jóvenes de Canarias, a las personas que en este momento están buscando un puesto de trabajo para salir adelante. Si queremos romper con esa espiral de la pobreza de tantas generaciones que no consiguen tener un trabajo, que no consiguen salir adelante, pues si queremos romper con esa espiral tiene que ser a través de la herramienta de la educación. Yo espero que este año sí el Gobierno de Canarias cumpla con ese compromiso que se comprometió conmigo con esa enmienda, y que en este año presenten en el Parlamento ese plan para luchar contra el fracaso escolar, y un plan que tiene que ir acompañado de inversión y de financiación, por supuesto. En la sesión de control de esta semana también preguntó al presidente sobre una cuestión específica relacionada con los jóvenes, además jóvenes que se encuentran en centros de acogida, y usted denunciaba una situación que conocía a través de una carta, una situación que usted definía como muy grave. Sí, es un asunto por el que estoy muy preocupada. Tiene que ver con los menores que son declarados en desamparo porque sus familias no son aptas para ocuparse de ellos. Son niños y niñas canarios que quedan bajo tutela del Gobierno de Canarias. En concreto, la Consejería de Derechos Sociales es la que se ocupa de ellos. Estos niños están en centros que a su vez gestionan los cabildos, que a su vez gestionan ONGs, y en esa cadena se pierde el control realmente en la atención que se le está dando a estos menores. Y hay unos trabajadores de derechos sociales del Gobierno de Canarias que el año pasado realizaron un informe
después de hablar con los menores y de investigar algunos casos y descubrieron situaciones muy preocupantes. Niños menores que aseguran incluso tener carencias materiales, de material escolar y demás, pero incluso algunos niños aseguran pasar hambre en algunos de estos centros. También casos de un trato no adecuado a los niños, casos también de fugas continuas de esos centros por parte de los menores que en algunas ocasiones hasta prefieren volver con sus familias, a pesar de que han tenido unas infancias en muchos casos terribles, prefieren volver con sus familias a estar en esos centros y se fugan sin que el Gobierno de Canarias actúe tampoco al respecto. Denuncian una cosa, yo estuve reunida durante 3 horas con el Comité de Empresa de Derechos Sociales y no conté ni el 10% en el Parlamento de las cosas realmente tremendas y preocupantes que ellos me contaron. Ese informe existe, ese informe lo guardó la consejera de Derechos Sociales en un cajón y no han hecho nada al respecto para cambiar esto. Ellos han pedido incluso la inhabilitación de algunas de estas ONG que están cuidando supuestamente de estos menores. Y yo lo que le pedí al presidente Torres es que se interese por ese informe, que lea personalmente el informe y que tome medidas, porque lo que no podemos esperar es actuar cuando tengamos otro escándalo relacionados con centros de menores o cuando tengamos otro informe como el que hizo el diputado del Común sobre la situación terrible en algunas residencias de mayores de Canarias, y entonces sí que se actuó, ¿no? Cuando ya se forma algún tipo de escándalo público por este tipo de cuestiones. No se puede esperar a eso cuando tú sabes que hay un informe de los trabajadores de derechos sociales denunciando una serie de irregularidades que yo creo que son graves y además pensemos que estamos hablando de menores que no tienen nadie que dé la voz por ellos. La voz la han dado estos trabajadores y hay que escucharlos, porque son menores que no tienen a sus padres, son menores que están en el sistema público, que de alguna manera pues todos somos responsables de estos niños, sobre todo el gobierno que tiene la tutela, pero yo creo que es una responsabilidad de toda la sociedad y por tanto no se puede mirar para otro lado y espero que el presidente actúe y solucione esos problemas. Entre los asuntos de los que suele hablar, además la Comisión de Sanidad, todo lo que tiene que ver con la sanidad canaria, las listas de espera y cómo se sale de una situación post-COVID, ahora que más o menos las cifras vuelven a ser buenas, luego está cómo salir de la situación en la que se ha quedado, también ahí hay mucho que trabajar, a juicio de Videna Espino. Sí, y el tema de las listas de espera es preocupante porque estamos entre las comunidades autónomas donde más hay que esperar para que te atienda un médico, un especialista en un hospital. Pensemos que, por ejemplo, según los últimos datos para el traumatólogo tenemos a 12.000 personas esperando, lo mismo para rehabilitación, también más de 12.000 personas. Pensemos que para una operación también pues hay miles de canarios esperando y cuando tú estás esperando para este tipo de atención médica, en muchos casos estás sufriendo dolor incluso, es que no puedes hacer una vida normal, que no puedes estudiar, es que no puedes trabajar y por tanto si queremos que las personas puedan desarrollar sus vidas, tener un proyecto de vida, la salud es fundamental. Por tanto, el COVID no se ha superado, también hay que decir que el COVID, seguimos con pacientes COVID, por ejemplo en el materno infantil de Gran Canaria, la 8ª planta la tienen llena de pacientes COVID y esto ha hecho imposible que ahora que se están haciendo reformas en el materno los niños puedan ser trasladados y están en una situación incluso respirando polvo en esas instalaciones, que también le pedí al consejero de Sanidad que solucionara esto y por tanto la sanidad seguimos sufriendo graves carencias y no se entiende, insisto, cuando tenemos más presupuesto que nunca. El problema está en la gestión que se está haciendo con ese dinero o realmente la no gestión de ese dinero. Por poner solo un ejemplo, el año pasado teníamos 100 millones de euros para invertir en infraestructuras sanitarias, que nos hacen falta camas, si la gente se opera necesita una cama. Muchas veces los médicos te dicen no podemos operar, aunque tengamos quirófano, porque no tenemos cama donde poner luego al paciente, no lo tenemos que tener ingresado. Pues se dejaron de invertir el 75% de ese presupuesto, de esos 100 millones de euros para infraestructuras sanitarias. El año pasado se dejó de invertir un dinero que se tenía y que no se ejecutó. Entonces no es un problema de recursos, es un problema de la gestión, que el gobierno tiene que centrarse en la gestión y no en la publicidad, la propaganda, la foto, ¿no? En eso que les lleva tanto tiempo y les aleja de lo importante. Refiriendo también a asuntos de esta semana en el Pleno, una de las proposiciones de ley se trató a instancias del grupo mixto y tenía que ver con un asunto delicado, tiene que ver con ese naufragio terrible de hace unos meses, el del Vila de Pitancho, en el que además
un joven canario pues lamentablemente falleció, y ustedes quieren que se haga algo al respecto, si es que se puede hacer. Se ha reunido usted incluso hasta con su familia, que sigue reclamando que se haga algo por tratar de recuperar esos restos, si es posible, que no lo sé. Es la familia de Manuel Navarro, que es el joven biólogo de Gran Canaria, de 33 años, que desapareció en el hundimiento de ese buque hace ya 3 meses, quien se puso en contacto conmigo y me contó bueno, que se sentían de alguna manera que estaban siendo ignorados por las instituciones. Habían solicitado una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, en estos 3 meses no habían sido atendidos. Hemos conseguido con esta visita al Parlamento que han hecho que, por ejemplo, el presidente Torres los haya recibido, pero sin duda lo más importante es que hemos conseguido que se apruebe una proposición no de ley apoyada por todos los grupos de la Cámara, y eso la familia está muy agradecida, y lo que pide es que se le solicite al Gobierno de España que estudie la posibilidad, que le dicen a ellos los expertos que se puede hacer, de enviar un robot submarino donde está el buque para tomar una serie de imágenes y vídeos que van a ser muy importantes, porque este caso está judicializado, porque el patrón del barco dice que ocurrió una cosa, un superviviente dice que ocurrió otra y pone la responsabilidad en el patrón, y por tanto la familia quiere que se haga justicia para las personas que perdieron la vida, más de 20 tripulantes, y entre ellos este joven canario que estudió en la Universidad de La Laguna biología, y que estaba haciendo pues una misión científica de controlar las capturas en ese buque, y que también pues tristemente perdió la vida, una persona tan joven y que estaba además haciendo un trabajo que es para el bien digamos, de todo el planeta, porque es controlar las capturas que se hace, la pesca que se hace, para que no haya una sobreexplotación y por tanto tengamos un océano que sea sostenible, ¿no? Entonces, el perder la vida en esas circunstancias, y yo creo que lo único que está pidiendo la familia es que se pongan todos los medios que tienen, el gobierno tiene esos medios, porque en otras ocasiones se ha utilizado, para saber la verdad de lo ocurrido y hacer justicia a estas personas. Esperemos que se logre, aunque desde luego parece muy complicado, pero por lo menos el hecho de que se hagan los estudios técnicos al respecto. Bueno, vamos con otra cuestión que tiene que ver con la Radio Televisión Canaria, porque Videna Espino ha sido pues particularmente clara al respecto de un asunto de un retraso reiterado en la puesta en marcha del mandato marco para iniciar pues el cambio que tiene que emprenderse. Ahí pues ha mostrado muy clara a este respecto, porque usted está diciendo que se está retrasando y que no ve visos de que se pueda poner en marcha cuando debería ser, ¿no? Sí, yo estoy denunciando que tristemente parece que va a ser una legislatura perdida con respecto a la radiotelevisión canaria, que el gobierno prácticamente la ha secuestrado y que no permite que en el Parlamento trabajemos acerca de lo que es nuestra responsabilidad, que es aprobar un mandato marco, y tenemos que decidir qué tipo de televisión queremos, qué tipo de modelo, una televisión en la que sus informativos, que es la columna vertebral de un canal de televisión, y más de un canal de televisión pública, sean totalmente públicos y que cuenten con sus medios, con sus recursos, pero sobre todo con un personal que yo creo que en estos años, en estos más de 20 años de la televisión canaria, y también las personas nuevas que se van incorporando, pero hay gente con mucha trayectoria que sin duda ya se merecen el reconocimiento a su trabajo, pero no de palabra, sino el reconocimiento como trabajadores públicos. Y eso es lo que tiene que aprobarse en ese mandato marco. Yo defiendo una televisión pública con trabajadores de los servicios informativos totalmente públicos, y bueno, tenía la ilusión de que arrancaba el mandato marco. Había conseguido el apoyo del Partido Socialista y de Nueva Canarias, que ha sido el que ha puesto los palos en la rueda para todo. Tenía el apoyo del Partido Socialista, de Podemos, de Coalición Canaria y de la Agrupación Socialista Gomera, y salió adelante y vamos a empezar a trabajar, y 48 horas después registran un papel, y precisamente pues el PSOE y Podemos se unen a las tesis de Nueva Canarias, quien es el partido, el grupo que ha estado poniendo bueno, pues todas las dificultades para todo, para que se creara la Junta de Control, para que se avance cualquier tema que tiene que ver con la televisión, y yo creo que va a ser una legislatura tristemente perdida, y perdida para los canarios en general y sobre todo para los trabajadores, y me parece muy injusto para ellos.
Una legislatura además a la que le queda poco, señora Espino, porque si nos ponemos a pensar, estamos a punto de acabar este periodo de sesiones, luego pues ya se entrará en un año particularmente complicado, se augura, porque es un año electoral. En la última entrevista era justo cuando le preguntábamos pues las razones de haber dejado su anterior formación política y colaborar con la formación Coalición Canaria. No sé si a día de hoy hay un cambio. Siempre se le pregunta si va o no a entrar en las filas de Coalición Canaria, si ya lo tiene más claro o todavía persiste en su idea de permanecer independiente. Yo de momento sigo como estaba, sigo en esa colaboración. Hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Que a lo mejor dice, pero no sé, no vas seguro a unas elecciones, o no te han ofrecido esto o lo otro, o tú no has pedido ya nada. La verdad es que no. O sea, la verdad es que yo estoy trabajando, quiero acabar la legislatura, no sé lo que pasará cuando acabe la legislatura, en el sentido de que, bueno, pues igual tengo opción de poder seguir trabajando por Canarias. A mí me gusta la política y bueno, estoy intentando hacer un buen trabajo y cumplir con los ciudadanos. Creo que eso es una gran responsabilidad, pero luego yo no sé lo que va a ocurrir, no tengo una bola de cristal y no sé lo que pasará. Si no continúo en política o en el Parlamento, se puede seguir trabajando por los canarios desde muchos ámbitos. Yo creo que los profesionales de la comunicación y del periodismo también, cuando hacen bien su trabajo, trabajan por Canarias y por los canarios, y por tanto tampoco descarto volver a mi profesión. ¿Y qué espera para ese año que vamos a decir curso, que se arranca en septiembre? Imaginamos que ya de por sí, bueno, se va notando un ligero cambio en el tono de los discursos. No sé si espera que ya desde septiembre se note la diferencia con respecto a los 3 años anteriores, que además han sido tan extraños con tantas incidencias, ¿no? Sí, bueno, yo no lo sabía, pero ya hay algunos diputados con más experiencia que me han dicho, uy, ya vas a ver cómo se pone esto a partir de septiembre, porque los del pacto, que ahora parece que se llevan tan bien, ya entre ellos van a empezar a tirarse los trastos. Entonces, bueno, parece que entonces no voy a ser yo la única que esté dando tirones de orejas en el Parlamento al Gobierno, sino que parece que entre ellos también a partir de septiembre se van a empezar a tirar de las orejas y va a ser interesante de ver. Es verdad que viene Espino protagonista de algún que otro, bueno, enfrentamiento dialéctico, vamos a decirlo así, porque ha sido a lo mejor hasta con el presidente del propio Parlamento. ¿A qué se debe esto? ¿Que es usted particularmente combativa o que encuentra alguna injusticia alguna vez, como ha denunciado incluso en su canal de YouTube? Bueno, yo creo que se han dado un cúmulo de circunstancias. Se ha dado la circunstancia de que estoy en un grupo pequeño, entonces hablo mucho, intervengo mucho. Entonces, como intervengo mucho, también el resto de diputados también me responden mucho. Entonces, eso da pie a que yo a su vez pida minutos de réplica y demás, ¿no? Entonces, o sea, se ha dado la circunstancia de que hablo mucho porque me toca, no porque yo tampoco lo haya pedido, sino porque toca así. Y luego también yo soy una persona que me gusta luchar por lo que creo, defender las cosas que quiero defender y en las que creo, y no me gusta, y hay una cosa que llevo muy mal, que es precisamente que me quieran callar, ¿no? o esa situación de sentirte que alguien, utilizando su poder, ¿no? Su posición de poder, te quiere silenciar. O sea, yo creo que dedicándome a la comunicación tantos años, ¿no? Es algo como que no lo acepto, y entonces creo que cuando se producen ese tipo de situaciones, lo que hay que hacer es resistir y denunciarlo y no amedrentarse, ¿no? Contra aquel poderoso que está en una posición de poder y te quiere silenciar. Bueno, pues veremos cómo va este nuevo curso político que arranca en septiembre. Este está prácticamente terminado, aunque queda todavía mucho por hablar. Virginia Espino, gracias por estar con nosotros en las entrevistas de Parlamento. Gracias a ustedes por la invitación una vez más.